Saludos cordiales a todos ustedes. Bienvenidos a Canal 8, a este canal tinerfeño y para todo el archipiélago. Y bienvenidos al programa de Crítica en 8, que vamos a dedicar en esta ocasión a un tema que ha sido de gran actualidad y que puede seguir siéndolo, ¿no? El conflicto universitario. El conflicto universitario. Queremos invitarles a que ustedes también participen desde sus domicilios o desde sus oficinas, desde sus lugares de trabajo, si les dejan, a través del correo electrónico, que en este momento está al pie de pantalla. Ahí tienen la dirección de nuestro programa y de nuestro canal, para que ustedes puedan también exponer sus puntos de vista, sus comentarios, de lo que aquí se diga o de lo que no se diga. Opinen, por favor, participen. También tenemos que dar las gracias, por supuesto, a los invitados de hoy. Invitados que es doña Adriana Fabiola Martín Cáceres, vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de La Laguna. Señora vicerrectora, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Tenemos a doña Teresa Noreña Salto, es vicerrectora de la Universidad de La Laguna, entre otras cosas, y secretaria de Educación del Partido Socialista Canario, PSOE. Bienvenida, doña Teresa. Buenas noches, muchas gracias. Don Manuel Ledesma Reyes es vicerrector, miembro actual del claustro y de la comisión negociadora de la Asamblea de Profesorado de la Universidad de La Laguna. Don Manuel, bienvenido. Muchas gracias. Y doña Yurena González González, miembro portavoz del Sindicato de Estudiantes Canario, SEC, y del Consejo de Gobierno de nuestra universidad. Doña Yurena, bienvenida al programa. Muchas gracias. También tenemos que agradecer las declaraciones que en el transcurso de este programa han tenido a bien hacer, doña Ángela Sierra González, portavoz de la Asamblea de Profesorado de la Universidad de La Laguna, y don Juan Diego Betancor Ortiz, portavoz de Comisiones Obreras en la universidad. Al igual que otros estudiantes que en la última parte del programa van a opinar sobre la universidad en la que estudian, en la que se forman, en la que trabajan. Tengo que inicialmente, y para dejarlo claro, que también, como no podía ser de otra forma, ha sido invitada a este debate sobre el conflicto universitario la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno Autónomo de Canarias. Han declinado su participación tanto el consejero como el director general de universidades, y por problemas de agenda. Bien, que quede entonces, simplemente es un apunte informativo de que la Consejería no ha sido excluida de este debate, sino simplemente en versión del propio departamento no le ha sido posible estar aquí presente. Con estas aclaraciones, que entendemos que son en aras de la veracidad, que son indispensables, vamos a escuchar ese informe inicial que han preparado los servicios informativos del Canal 8. Las asambleas del profesorado de las dos universidades canarias acordaron el pasado martes, día 26, al mes exacto de su inicio, desconvocar de modo condicional la huelga que mantenían por la homologación de sus salarios con el resto de funcionarios docentes del archipiélago. Propiciaban así el inicio de las negociaciones en la mesa propuesta por el consejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, de quien reprobamos su empecinamiento en no querer recibir directamente, como es obligado en democracia, a los comités legalmente constituidos. Así lo refleja el documento aprobado el martes en la multitudinaria asamblea celebrada en el campus de Guajara, que refrenda al rector de la Universidad de La Laguna, Ángel Gutiérrez, como mediador y representante de la Asamblea y el Comité de Huelga de La Laguna, que pasa ahora a constituirse en comisión negociadora en coordinación permanente con Las Palmas, según señala el acuerdo. En dicha mesa, además, estarán presentes los sindicatos adscritos a la Asamblea, FETE-UGT e Intersindical Canaria. El paro ha afectado a unos 45.000 alumnos desde el inicio del curso y a más de 3.000 docentes.
El profesorado de La Laguna está llamado a un nuevo encuentro que, en función del resultado de las negociaciones, servirá para retomar el paro y las movilizaciones o abandonarlos definitivamente. Los alumnos han solicitado oficialmente la devolución de la parte proporcional de sus matrículas y garantías de que no serán examinados de materias no recibidas. La delegación de alumnos de 11 centros de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, además de los representantes en la Junta Electoral Central, del Consejo de Gobierno y del Consejo Social, entre otros órganos, suscriben una misiva dirigida al consejero de Educación y al rector de la Universidad Gran Canaria, Manuel Lobo, en la que exigen que se cumpla escrupulosamente el calendario académico de este curso. En resumidas cuentas, el conflicto que hoy afecta a las dos universidades canarias se podía haber evitado si se hubiese analizado de dónde procedían las voces de las discordias y si se hubiese estudiado lo que había ocurrido hacía apenas 3 años. El acuerdo de complementos retributivos de 1998 fue el resultado de un largo esfuerzo de negociación de los sindicatos con representación en las juntas de personal docente e investigador de las dos universidades canarias y fue aceptado casi unánimemente por las asambleas del profesorado. Es decir, no hubo firma de los sindicatos sin acuerdo de las asambleas, y en esto radicó buena parte del éxito de los mismos. Pero también hemos de añadir que aquel consenso fue posible porque se entendió que el acuerdo de complementos retributivos era la sustitución transitoria de la Ley de Reforma Universitaria, de la tan reivindicada homologación del profesorado universitario que quedó pendiente en 1991 cuando se aprobó la homologación del profesorado de la enseñanza no universitaria con la Ley 4/91 de 29 de abril. Dos claves permiten entender el estado actual de la universidad. La primera clave es su aislamiento de la sociedad. La universidad dispone de mecanismos que la hacen distante del entorno y no necesariamente para bien. La dinámica interna universitaria produce referencias propias, grupos que existen sin requerir contrastes con el exterior. La vida universitaria no se articula en un orden mayor de cosas, sino en el quehacer cotidiano. La segunda clave es corriente en los colectivos humanos y consiste en que hay algo peor que no haya nada para repartir, y es que haya poco. La resultante es una sucesión de pugnas y encontronazos en una institución que mira bastante más hacia adentro que hacia afuera. La tradicional combatividad universitaria ha degenerado en una compleja trama de intereses en pugna por una promoción, un cargo o unos metros cuadrados. En suma, unas migajas que es lo único que ya la universidad puede repartir, además de algo de dignidad social y de horas de clase. El vértice de la pirámide demográfica traerá menos alumnos. Las autonomías ricas plantearán que dan más de lo que reciben, con lo que se reducirán las subvenciones, por lo que con la ampliación de la Unión Europea a los países del este, donde son más pobres que nosotros, las subvenciones que hayan sobrevivido acabarán convertidas en calderilla. Bien, esperemos que haya calderilla para todos. Pero aparte de esta cosa que me permiten, no se trata de que el informe sea compendiador de toda la situación, pero por lo menos es un inicio, como habíamos quedado. Me parece que doña Adriana Fabiola Martín, nuestra vicerrectora, quería intervenir. Sí, en efecto, la primera parte del informe que hemos visto sí que fija de una manera razonablemente correcta el origen del problema que ahora mismo padecen las universidades en relación con el tema de la homologación del profesorado universitario. Este tema, la homologación del profesorado universitario, es un problema que surgió desde que en 1991, como casi todos sabemos ya a estas alturas, el Gobierno de Canarias procedió a homologar al profesorado no universitario con el resto del personal al servicio de la Administración Autonómica Canaria. A partir de ahí, el tema el problema de la homologación ha pasado distintas etapas y es a partir de la entrada en vigor de la LOU que el problema adquiere nuevos bríos, porque con ocasión de la entrada en vigor de la LOU,
el Gobierno de Canarias entendió oportuno la modificación de los protocolos de complementos anteriormente vigentes, lo cual, pues, unido al procedimiento de modificación de tales complementos, ha generado verdadero malestar en la universidad, como ya, por otra parte, hizo saber el excelentísimo señor rector magnífico de la universidad en el discurso de apertura del curso académico 2004-2005. De hecho, el propio rector de la universidad, en su programa electoral, en mayo del 2003, incorporaba al mismo el compromiso de desplegar cuantas acciones fueran necesarias para lograr el objetivo de la homologación. Y ese compromiso ha tenido una primera plasmación material en un acuerdo adoptado de forma unánime por el claustro en julio de este año, en el que se pronuncia la Universidad de La Laguna en pos de la homologación retributiva del profesorado, que a lo largo del programa, si a ustedes les parece, podemos ir desplegando. A mí me ha parecido entender en la introducción una pregunta, y es: ¿se podía haber evitado el conflicto? Y me parece que la contestación es afirmativa. Se podía haber evitado el conflicto. ¿Cómo? En mayo del 2004, negociando, hablando, dialogando, lo que corresponde a la universidad y a las personas que llevan la política universitaria y a todo gobierno en un sistema democrático. En mayo del 2004 hubo una serie de días de huelga en la Universidad de La Laguna, a final de curso. No eran todos los días, sino era 1 o 2 días en semana, se alternó durante el mes de mayo. Y se planteó en distintas asambleas el que se mantuviera la huelga en junio, y qué pasaba con el final de curso y qué perjuicios causábamos, pues sencillamente al estudiantado, básicamente. Nos pareció que si el final de curso era normal, en las pruebas de acceso, en los exámenes finales, en la lectura de tesis y tesinas, nos pareció que había una posibilidad de negociación, de acuerdo, de muestra de buena voluntad. En aquel momento el conflicto solo estaba en la Universidad de La Laguna. Pero no fue así. La contestación de la consejería fue la de firmar unos protocolos con cuyo anteproyecto no habíamos estado de acuerdo, porque por eso fueron las huelgas del mes de mayo, y no se modificó nada de ese acuerdo. Ni siquiera se tuvo en cuenta que el rector se abstuvo en la firma de los protocolos, lo cual podía indicar algo, ¿verdad? Bueno, a mí me parece que cuando una persona se abstiene hay que preguntar por qué y hay que razonar. Les pareció bien que firmara la ficha financiera, me imagino que era lo que les preocupaba, y se acabó. Y el claustro de la Universidad de La Laguna se pronunció y aún así se publicaron el 24 de agosto. Es decir, a la postura de diálogo, de hablar, de participar en una negociación, en unos protocolos donde desde los primeros, es decir, con unos complementos que todavía se debe dinero al profesorado, 1. 2, que hay uno de 8 años que parece que la consejería nunca se entera que existe, porque ya lo ha intentado suprimir 2 veces, y ante esa situación de buena voluntad plantea la publicación del protocolo, para que se rellene en el mes de septiembre y por primera vez en los 3 tipos de complementos que ha habido, o en los 3 anexos y toda la historia de los complementos que ha habido, presentando ya los certificados de cada mérito, etcétera, etcétera, y modificando todo. Bueno, sin entrar en esto, porque es mucho, pero quizás sería conveniente también plantearnos qué entiende o qué se ha entendido por calidad docente, por calidad investigadora y por la calidad de la gestión según este protocolo, porque si no, no se entiende tampoco mucho la generalidad de lo que ha pasado en septiembre y octubre, ¿no? No, sobre los protocolos, desde luego, volveremos en este debate, claro. Don Manuel.
Bien, en primer lugar, parece necesario agradecer a Canal 8 el esfuerzo que ha hecho para la realización de este programa, que me parece absolutamente decisivo en el contexto de la comunidad canaria, dado que estamos hablando de una huelga, como bien ha dicho el informe, de 45.000 alumnos y más de 3.000 profesores. Por tanto, el esfuerzo que hace Canal 8 yo creo que debe tener reconocimiento público, porque ha faltado, creo, en los medios de comunicación audiovisuales, ha faltado precisamente debate de estas características. La pregunta es, ¿se podía haber evitado, tal y como plantea la doctora Teresa Noreña? Sí, pero no solo en el 2004, en mayo del 2004, sino con anterioridad. Desde abril de 2002, cuando se empieza a discutir el decreto 140. Cuando se aprueba la LOU, las comunidades autónomas tienen la capacidad que les da la ley para los decretos de desarrollo de esa misma ley. Desde esa fecha, desde abril del 2002, ya la Universidad de La Laguna manifestaba públicamente, y sus órganos de gobierno, manifestaba públicamente que el cambio del modelo de complemento retributivo iba a tener consecuencias insospechadas en la universidad. Estamos hablando del 2002. Aquí hay un recorte de prensa que le puede pasar al moderador para que vea que efectivamente ya se recogía en los medios de comunicación esa circunstancia. 2002, abril. Por tanto, el problema es anterior a el 2004. En aquella ocasión le mencionamos en diversas ocasiones al consejero de Educación que no había razón ninguna, no había ningún estudio que justificara el cambio de complementos retributivos. Si había alguna reforma que hacer en ese modelo de complementos retributivos del año 1998, que recoge muy bien el informe, un acuerdo de complementos que se hizo por consenso, primero, por acuerdo de los sindicatos con la consejería, segundo, por ratificación de las asambleas de profesorado y como solución transitoria a la homologación, a la imposibilidad de afrontar jurídicamente la homologación del profesorado universitario. Eso fue un consenso, ese consenso se ha mantenido hasta la aprobación del decreto 140. Es ahí cuando se modifica realmente el modelo de complemento retributivo. Justamente en ese momento ya encontramos los primeros síntomas, las primeras disensiones en torno a este documento. Lo que pasa que no fueron del tenor de lo que ha ocurrido ahora. ¿Por qué? Porque ahora, pues ahora, como ya ha explicado la doctora Teresa Noreña, el profesorado ha empezado a ver ya justamente los detalles del desarrollo del acuerdo 140, que era el protocolo de complemento. Y es ahí cuando el profesorado ha visto cómo se refleja en cada uno de estos profesores la situación del modelo, el cambio de modelo. Por tanto, y termino, no ha habido consenso, al menos las universidades ya habían planteado la necesidad de que eso no se modificara. Hubo acuerdo con algunos sindicatos, no con todos, pero no ha habido consenso. Las universidades advirtieron de que esto iba a ser un problema, el profesorado empezó a movilizarse y yo creo que esto ha sido un grave error. Se podía efectivamente haber evitado y haber llegado incluso a mayo del 2004. Bien, doña Yurena. Bueno, yo he observado que las intervenciones de los otros compañeros de la mesa han ido en torno a la pregunta si se podría haber evitado el perder un mes de clase, todo este conflicto que ha llegado a mayores. Nosotros como estudiantes hemos vivido esta situación que ustedes están viviendo de no diálogo, de falta de receptividad, de no escuchar por parte de la Consejería de Educación. Y también hemos visto que una vez más esta situación se vuelve común y que solamente cuando se llega a momentos extremos es cuando se dialoga. Entonces, por nuestra parte, nuestra crítica a la Consejería, que ya la hemos demostrado de diversas formas, por su falta de diálogo, que al fin y al cabo son representantes políticos que están ahí para hablar con la gente, a ver los problemas que hay y no para cerrarse y negarse a dialogar. Bien, el diálogo, claro, el diálogo cuando no fluye, cuando no se produce, pues evidentemente vienen esas tensiones. Había aludido antes la profesora Noreña al protocolo. Yo no sé si quieren que entremos en el contenido del protocolo. Por cierto, antes, corríjanme, tenemos que aclarar una vez más, solo con énfasis informativo, que lo que pide el profesorado de las universidades canarias es una homologación con respecto a los demás funcionarios de la comunidad autónoma. Funcionarios de la comunidad autónoma. Es decir, no piden ni más ni menos. Lo que pide es que a iguales grados y a iguales méritos y a iguales circunstancias, bueno, pues se reciba igual salario. Es decir, me parece que este es el planteamiento, corríjanme, porque esto es muy importante
Y claro, la sospecha es, bueno, en el año 91 se hizo afortunadamente para la enseñanza no universitaria, afortunadamente, digo, para la enseñanza no universitaria, pero desafortunadamente no se hizo igual en la universidad. Por lo tanto, que nadie entienda que la postura es una postura, digamos, de negación de derechos, ni muchísimo menos de los compañeros de las enseñanzas no universitarias, en absoluto. Es decir, es de equiparación, no con ellos, sino con el funcionariado de la comunidad canaria. Y luego hay otra, en fin, por lo tanto ya podemos entrar en el protocolo, que por cierto, antes del protocolo yo quería plantearles a ustedes, a título informativo, porque también lo que acabo de comentar es sin emitir juicios de valor, a título informativo. Ustedes tienen noticia de que el gobierno autónomo nuestro, para los distintos, yo no me quejo de que haya control del rendimiento del trabajo en la universidad, cuidado, en las universidades. Otra cosa es discutir cómo se hace ese control, ¿no? Pero no me quejo de que haya control. Yo pienso que la sociedad y sus representantes políticos tienen que controlar el rendimiento de tal. Ahora bien, en todos los demás funcionarios de la comunidad autónoma se produce ese rigor y ese estilo de protocolos para tal. Es una ignorancia que tengo como periodista y bueno, y son dos cuestiones que yo quería plantear. Sí, si me permite, sí, señor moderador. Ya lo señaló el rector en el discurso de apertura del curso académico actual. Ningún colectivo es tan evaluado como el profesorado. Eso es así. Desde el año 99 el profesorado universitario ha pasado por 3 evaluaciones. Esta es la tercera, la que se abre ahora con este nuevo formato de complementos retributivos. Es necesario tener en cuenta que la segunda evaluación, la realizada en el año 2002, la realizó una agencia externa, la Agencia Canaria de Acreditación. Y es curioso, para quien no lo sepa, en la universidad se conoce perfectamente el dato, que fue esta agencia quien evaluó positivamente a un número mayor de profesores que el que resultó evaluado positivamente en 1999, siendo en esta ocasión la propia unidad técnica de la Universidad de La Laguna quien evaluó. Es decir, un órgano externo, la Agencia Canaria, evaluó al profesorado de las universidades y en el caso de la Universidad de La Laguna resultó evaluado positivamente un 68% del mismo, o sea, un porcentaje superior a la primera evaluación. Bien, ahora en cuanto recuperemos el segundo tramo, que va a ser ahora, tendrá la palabra doña Teresa Noreña, y enseguida estamos con ustedes. Estamos en Canal 8, están ustedes en Canal 8 y están, compartiendo este debate sobre el conflicto universitario con los invitados a este programa, con doña Adriana Fabiola Martín, vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de La Laguna, de doña Teresa Noreña, es vicerrectora y secretaria de Educación del Partido Socialista Canario PSOE, don Manuel Ledesma, vicerrector y miembro del claustro de la Comisión Negociadora de la Asamblea del Profesorado, y doña Llurena González, miembro portavoz del Sindicato de Estudiantes Canario, SEC, y del Consejo de Gobierno. No está presente la consejería invitada y que ha declinado por problemas de agenda su participación en el debate. Vamos a escuchar ahora declaraciones de doña Ángela Sierra, de la profesora Ángela Sierra González, portavoz de la Asamblea del Profesorado de la Universidad, y del profesor don Juan Diego Betancor Ortiz, portavoz de Comisiones Obreras en la Universidad de La Laguna también. Es verdad que el comienzo del curso ha sido, digamos que anormal, porque hemos tenido una importante huelga del profesorado universitario, reivindicando una mejora retributiva, básicamente eso, y eso nos ha afectado profundamente, ha afectado a los estudiantes, ha afectado al profesorado, que evidentemente no quiere estar en huelga. Nosotros necesitaríamos en una política seria de promoción de la universidad, necesitaríamos ayudas mayores para
potenciar la investigación en los departamentos, para las infraestructuras de los departamentos, para disponer de medios bibliográficos y ayudas para los alumnos. Creo que las reivindicaciones básicas del profesorado de la mejora retributiva es completamente razonable, porque es verdad que el profesorado universitario tiene, comparativamente con el resto de funcionarios públicos, unas retribuciones menores, y en ese sentido hay que buscar soluciones. Nosotros, salvo que haya un proyecto de investigación en el que nos autoricen a comprar un ordenador, de lo contrario nos lo tenemos que comprar nosotros. Los fungibles que se usan, podemos solicitar cartuchos para tinta, por ejemplo, cartuchos para tinta porque se han agotado. Pues pueden tardarse hasta 3 y 4 meses en comprarte un cartucho para tinta. ¿Quién va a hacer eso? Tiene que hacerlo de su propio bolsillo. Por parte de los alumnos, de la devolución de las tasas por las clases no dadas, en primer lugar yo tengo que decir que me parece enormemente razonable. Luego también es verdad que confiamos en que el servicio público se acabe prestando y en ese sentido no sea necesario, digamos, esa reivindicación de las tasas. Y los estudiantes se encuentran pues con problemas serios en cuanto, primero, a la dotación de becas. Este es un distrito universitario en el que los estudiantes disfrutan de pocas becas para cursar las licenciaturas y las diplomaturas y, por supuesto, para hacer investigación, es decir, tesis doctorales, etc. Confiemos en que seamos capaces de dar, digamos, las clases correspondientes, porque la universidad, que es ante quien debería estar la reclamación, porque las tasas las cobra la universidad, no el gobierno autónomo, la universidad tampoco está sobrada de fondos como para estar devolviendo ahora, digamos, un porcentaje importante. Podemos suplir las carencias con un exceso de trabajo voluntario, y aquí en la Universidad de La Laguna hay equipos de investigadores muy voluntaristas que suplen sus carencias con una gran dedicación al trabajo, y eso, por ejemplo, la opinión pública no lo conoce. Tenemos un profesorado muy bien formado. En cualquiera de los ratios que se utilicen para medir la formación de nuestro profesorado, es de los mejores de las universidades españolas, aunque la ciudadanía, digamos, de Canarias no se lo crea. Yo creo que la universidad, no solo de La Laguna, sino la universidad española ahora mismo está en una etapa donde tiene un reto importantísimo de futuro, que es toda la construcción que está planteada del espacio europeo de educación superior, lo cual va a implicar un importante cambio en los planes de estudio, en la forma de enseñar, en la forma de formar a nuestros estudiantes para que se integren en el mercado laboral. Una planificación que no ha contemplado la expansión de la universidad y que no contempla, sino de manera muy cortita, las infraestructuras. Y eso sí que es un reto que nos va a costar formación al profesorado, dedicación, instalaciones y también cambio de mentalidad de los alumnos. Y confiemos en que la sociedad lo note, no solamente los alumnos que lo reciban, sino luego esos alumnos cuando dejen de serlo y pasen a ser, digamos, que los titulados superiores que Canarias necesita, implicados en las empresas, en la gestión pública y en todo el desarrollo social que necesitamos. Continuamos en el programa de Crítica en 8 dedicado al conflicto universitario. Han formulado declaraciones los profesores Ángela Sierra González y también el profesor Juan Diego Betancourt. Iba a estar en el uso de la palabra la profesora Noreña Salto. Claro, después de esto ya se me ha ido un poco, porque podemos entrar en los protocolos. Pero me parece que el tema del protocolo era, o no. Claro, porque lo que ha ocurrido, y a mí eso sí me gustaría que quedara claro, primero, no se piden mejoras retributivas, es lo que veníamos cobrando. O sea, por eso en las asambleas se decía prórroga hasta la homologación. Entonces, no son mejoras retributivas nuevas, no son nuevas. Que puedan ser más altos a los que tengan todos los tramos, pues sí pueden ser más altos, pero esa es una cuestión aparte. Primera cuestión, por tanto. No son mejoras retributivas, es lo que se venía cobrando. Y digo esto porque en el acuerdo entre los sindicatos que firmaron y la consejería, a los sindicatos lo que les preocupaba era la continuidad de las retribuciones. Y la consejería eso lo adornó como calidad. Y eso es lo que a bastantes profesores todavía les ha molestado más.
Una cosa es el control de calidad, y el control de calidad docente, investigador y de gestión, muy bien, o si se quieren hacer otros complementos. Bien, perfecto, pero controlar de verdad. Controlar de verdad. Controlar la calidad. Y no que la carga docente pase casi desapercibida en el de docencia. Pero casi desapercibida, es mejor tener una página web, tutorías electrónicas y ser profesor visitante en otra universidad, tiene más puntos que dar asignaturas obligatorias a más de 200 alumnos por año. No tiene sentido. Esas retribuciones salen de los bolsillos canarios para las universidades canarias. Por lo tanto, que no se confunda calidad con eso, no se puede confundir. No se puede confundir. Y lo mismo ocurre con investigación. Si se tiene un proyecto, puntos. Pero no, lo que hay que evaluar es lo que se ha hecho con el dinero de esos proyectos. No si se tiene un proyecto, porque eso ya ha sido evaluado para conceder el proyecto. Y que no se mida las publicaciones al peso. ¿Por qué no? Porque no se deben medir así, se debe medir también la calidad de las publicaciones y qué es lo que aporta, etcétera. Y en cuanto a la gestión universitaria, en fin, simplemente un detalle, al rector le piden que certifique que es rector. Pues simplemente eso ya es suficiente para ver cómo desgraciadamente se hicieron estos protocolos. Sí. Por lo tanto, no mejora retributiva y no se mide la calidad. Entonces, trabajemos en medir la calidad, en qué parámetros vamos a mejorar. Y luego me gustaría decir o plantear dos cosas. Por una parte, el que no haya clase no significa que profesores, alumnos y pases estén perdiendo el tiempo. Pueden pedir la devolución de tasas correspondientes, como nosotros podemos pedir mejoras salariales. No estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que la universidad es mucho más que unas clases. Y el conocer el conflicto que puede haber, por qué unos profesores están en huelga o no, qué es lo que les mueve, qué solidaridad, cómo plantean las cuestiones, me parece que es universidad. Porque la universidad debe formar a las personas integralmente, no en los conocimientos de una determinada asignatura y no con un calendario escolar que siempre queda corto. El papel de la universidad me parece muy importante y eso está relacionado con el futuro de la universidad. Sí, yo quería hacer hincapié en la palabra dignificación de la labor docente universitaria, en la medida que tiene que haber, si se cree realmente en que las universidades juegan un papel fundamental en el desarrollo de la sociedad, tiene que haber una dignificación, un reconocimiento social y político de la labor docente. En estos momentos creo que por los sindicatos, como por la propia consejería, incluso por el Congreso de los Diputados, han reconocido públicamente que las retribuciones del profesorado universitario no son las más idóneas, las más adecuadas. Estamos a la cola de los países europeos en las retribuciones del profesorado. Pero en este caso el profesorado universitario canario no está pidiendo más retribuciones y a mí me gustaría dejar claro a la opinión pública que el profesorado no pide más dinero, no está pidiendo un aumento de salario. El profesorado universitario lo que está pidiendo es reconocimiento social de la labor docente y que se mantenga el salario que ahora mismo teníamos por el acuerdo de los complementos retributivos de 1998. Y esto es fundamental porque la consejería dice que nos ofrece más dinero, nosotros no queremos más dinero. El profesorado lo que quiere es que el sueldo, el salario que se percibe en la actualidad se mantenga con los 4 complementos retributivos. La homologación significa, en términos para la propia asamblea de profesores, significan los 6.000 euros consolidados, no 6.000 euros más, sino 6.000 euros consolidados. Esto tiene que ver también con la evaluación. El profesorado universitario no se niega a ser evaluado y esto me gustaría también que quedara claro a la consejería, a los tertulianos, a la comunidad pública canaria. El profesorado, como decía muy bien la vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado, el profesorado ha sido evaluado en apenas 6 años en 3 ocasiones. Sería conveniente saber, como se preguntaban, qué colectivo
de esta sociedad es evaluado, qué profesionales son evaluados 3 veces en 6 años. No lo hay. Y sin embargo, al mismo tiempo se sabe que las evaluaciones realizadas por el profesorado universitario dan casi un 70% de profesores que obtienen las máximas puntuaciones posibles. Por tanto, estamos hablando de un profesorado debidamente formado y que obtiene, cada vez que se le hace una evaluación, obtiene resultados muy óptimos. Yo quisiera decir también en relación con si esto se podía haber evitado o qué se tenía que haber hecho, me parece necesario recalcar la necesidad de negociación, que es lo que ha faltado. Ha faltado tolerancia, ha faltado receptividad y sensibilidad al problema que se estaba planteando desde las universidades. El profesorado creo que ha dado un ejemplo y una muestra sobrada de querer negociar, discutir y hablar. La legislación está clarísima al respecto. El Real Decreto Ley 17/77 obliga a la consejería. No entendemos cómo, y eso se lo queremos también transmitir a la comunidad canaria, no entendemos por qué la Consejería de Educación es incapaz de sentarse a negociar con el Comité de Huelga. Dice el articulado de este decreto ley, ya sé que es preconstitucional, pero hay una sentencia posterior del Tribunal Constitucional, y dice: corresponde al Comité de Huelga participar en cuantas actuaciones sindicales, administrativas o judiciales se realicen para la solución del conflicto. No entendemos la negativa de la Consejería a negociar con la parte implicada fundamental para la resolución de este conflicto. Aún así, la Asamblea de Profesores, los profesores han tendido la mano para negociar incluso en estas condiciones y a través de un intermediario como es el propio rector. Y yo quisiera también decir otra cuestión que me parece fundamental, al margen del contenido que ya ha expresado muy bien la doctora Teresa Noreña, y es el procedimiento utilizado. La Consejería tiene que reconocer que se ha equivocado también en el procedimiento. Ha incumplido su propia normativa. En el decreto que desarrolla la Agencia de Calidad se establecía en la disposición transitoria única que antes del 31 de octubre del 2002 tenía que estar aprobado el protocolo de complemento retributivo. Pues muy bien, ese acuerdo, ese protocolo de complemento retributivo no lo conocemos hasta el verano del 2004. Por tanto, hay un incumplimiento de la normativa. Eso es lo que ha hecho que el profesorado se subleve ante una situación de estas características. Y al mismo tiempo, y termino ya, creo que tiene que haber una salida a este conflicto. Y esa salida pasa necesariamente por un cambio de actitud de la Consejería, que es reconocer que se ha fallado en los contenidos, pero también en el procedimiento, y que haya flexibilidad a la hora de negociar y se acepte una salida a este conflicto. ¿Qué pasa? Primero, podría pasar, ya hablaremos después, pero podría pasar por prórroga y un periodo de discusión y de elaboración. Si le parece al profesor Manuel Ledesma, en la tercera parte del debate, iba precisamente a plantearles qué vías, no solo para solucionar el conflicto, sino para dejarlo ya despejado de una vez por todas, ¿no? Es decir, para que no haya más incumplimientos y más, ¿cómo diría yo? Porque da la impresión de que a veces el poder político, el gobierno, el gobierno como que no se fía de la universidad, como que no confía, como que, ¿verdad? Bueno, pero bueno, esa es una consideración que no tiene importancia. Doña Yulen. Bueno, a mí se han tocado varias cosas. Me gustaría así brevemente hablar de algunas que son cuestiones que nosotros como estudiantes también hemos analizado y visto pros y contras. En cuanto al tema de los complementos que se está hablando, todo el tema de la evaluación para qué, si para calidad, para qué, nosotros el análisis al que hemos llegado es que se evalúa para controlar, no para mejorar. Las evaluaciones las entendemos como mecanismos para mejorar las cosas, para ver en qué está mal y en qué hay que dar un paso hacia adelante. Entonces nosotros vemos que tanto por la Agencia Canaria de Evaluación como a nivel autonómico, como por la ANECA a nivel nacional, pues la intención no es esta ni mucho menos, parece que es un poco cubrir expediente y controlar, y así claro no se consigue nada y además hay reticencia también por parte de aquellos que son controlados, repito otra vez, de esa forma, eso por una parte. Por otra parte, haciendo alusión a los comentarios que hacía la profesora Juan Diego en el reportaje que antes vimos, quería dejar claro una cosa, nosotros como desde el Sindicato de Estudiantes Canarios, cuando hicimos la famosa reclamación que, bueno, ahora ya parece que está en manos de la universidad, no sé si habrá llegado o no todavía, no ha llegado, pues queríamos dejar claro, nosotros la reclamación la pusimos en la Consejería de Educación siendo conscientes de que nosotros las tasas las ingresamos en la universidad, pero nosotros veíamos que ahí había un conflicto y que había falta de diálogo, que era la raíz de ese conflicto.
bueno, por lo menos demostrarse en una huelga y para nosotros en falta de clase. Entonces nosotros la reclamación la ponemos en la consejería en un intento de que se flexibilice la postura, que se llegue al diálogo. En la consejería también se nos dijo en la reunión que tuvimos el pasado miércoles que esa reclamación a ellos no les competía y por la vía administrativa iba a ser, que ya estaba en manos de la universidad. De hecho, en la página web de la consejería ya pone que la universidad tiene en sus manos esa denuncia. En cuanto a eso, también se ha comentado que no se devuelvan las tasas, el dinero que hemos pagado, sino que se reorganice de alguna forma el curso académico. Nosotros queremos decir que nosotros no nos negamos a que se busque, vamos a ver, cualquier solución. La devolución de las tasas fue una medida en su momento que vamos a seguir reivindicando. De hecho, nosotros en la denuncia, y leo textualmente para que no lleve equívocos, pone: procede a devolvernos la parte alícuota de la matrícula correspondiente a las asignaturas no recibidas o, en su caso, a indemnizar los daños y perjuicios de toda clase irrogados. El profesor comentaba el dar el temario que nos ha dado durante este tiempo. Nosotros siempre ahí hemos querido ser cautelosos, porque ¿qué implica dar el temario que nos ha dado en este tiempo? Si significa que ahora los estudiantes 3 meses que quedan de clase menos vamos a recibir como si hubiésemos dado 4 meses, lo cual no es coherente. Estamos hablando aquí de calidad de la enseñanza, de un montón de cosas. Entonces hay que ajustar programas al tiempo de clase o dar temarios, no sé, hay que buscar un mecanismo pero que no sea a base de que el estudiante vuelva a ser el perjudicado. Esa por una parte. Y después el tema de que la universidad no tiene dinero para devolver esas tasas. Nosotros también somos conscientes de eso, de hecho somos miembros del Consejo de Gobierno, hemos visto los presupuestos, pero también hay que preguntarse por qué la universidad no tiene dinero, que eso quizás llega a un ámbito más global. Y ya otra cosa más, la profesora comentaba sobre la necesidad de que la universidad formara integralmente. Yo creo que los estudiantes en este caso, por lo menos una parte, han dado muestras de que hay un sector del estudiantado que se preocupa por las cosas que pasan. Ya una de sus principales peticiones ha sido información por parte del profesorado de qué es lo que estaba pasando, también para poderse posicionar en un lado o en otro. Y ya para finalizar, comentar que Ledesma hablaba de la dignificación de la labor docente, y yo creo que eso habría que extrapolarlo un poco, estoy de acuerdo en eso, pero que habría que hablar de una educación digna y de calidad canaria en general. Bien, volveremos enseguida, porque me parece que tiene la palabra doña Adriana Fabiola, Martín, pero volveremos enseguida en el tercer tramo, ¡ay, qué palabra más fea!, en la tercera parte de este debate. Estamos, como ustedes saben, en el programa de Crítica en 8, en el Canal 8, y en un asunto muy importante, debate de plena actualidad, como es el del conflicto universitario. A continuación vamos a escuchar, antes de las próximas intervenciones de los invitados a esta mesa, vamos a escuchar opiniones del estudiantado de nuestra universidad. El poco compromiso que tienen los profesores, porque con el motivo de la huelga ha sido un verdadero infierno. El inconveniente que he tenido es que todavía no me han resuelto la convalidación de mis materias, entonces todavía estoy de oyente y no me puedo matricular. Sobre todo el pago de matrículas, porque me parece una exageración, y sobre todo la huelga que tiene ahora metido con los profesores, porque algunos nos están fastidiando. La salida profesional de los estudiantes es lo que yo veo más complicado. Según la facultad, pues infraestructura. Yo creo que es una de las principales, ¿no? Poder facilitar a todos los alumnos, sobre todo en ciencias, te hablo de mi caso personal, mayor infraestructura para prácticas, para aulas incluso en algunas facultades. Sí, a mí me gusta, yo estoy contenta. El último problema reciente fue la huelga, pero de los profesores, porque nos retrasan a nosotros los alumnos, pero así otro problema más por ahora no lo veo, porque la educación está bastante bien. La formación no es mala, el problema es que no tenemos... Estudio una carrera de ciencias y no se ajusta la formación que deberían darnos de forma práctica, por así decirlo, no se ajusta a lo que deberíamos saber. Bien, han sido unas opiniones recogidas en el campus de distintos alumnos. Nuestra vicerrectora me parece que tenía pedida la palabra. Sí, gracias.
A mí es que me interesa remarcar desde el punto de vista institucional el gran tema que subyace a toda esta problemática y es el tema de la calidad. Y empato así con lo que señalaba la alumna doña Llorena González, en el sentido de que ella detectaba que se evalúa la calidad, pero no para mejorar, cuando eso debe ser el objetivo, si de lo que se trata efectivamente es de evaluar la calidad. Y yo, en este sentido, me remito nuevamente a los datos fehacientes. Desde 1996 hasta la fecha, la Universidad de La Laguna se ha sometido a planes de evaluación, auspiciados primero por el Consejo de Universidades y ahora por la ANECA. A lo largo de este periodo se han sometido a evaluación 20 titulaciones y 2 servicios, el servicio de biblioteca y el servicio de orientación al alumnado. En estos planes de evaluación lo que se pretende es detectar los puntos débiles y los puntos fuertes de las titulaciones o de los servicios, con el objetivo de articular planes de mejora. Esto es calidad, es decir, y no cabe duda que en el contexto, en el marco de esos planes de evaluación de la calidad, también existen encuestas de satisfacción al alumnado. Por tanto, la Universidad de La Laguna se presta a todo tipo de evaluaciones y lo seguirá haciendo. De hecho, y ofrezco ahora otro dato, desde el 89 al 91, el número de sexenios de investigación que ha obtenido el profesorado de la Universidad de La Laguna ha crecido de una manera muy considerable. Sexenios de investigación que son valorados por una comisión nacional, la Comisión Nacional Evaluadora. Si en el año 1989 más del 50% del profesorado que solicitaba estos sexenios lo conseguían, en el 91 es casi el 80% del profesorado solicitante, el profesorado de la Universidad de La Laguna, el que ha obtenido una evaluación positiva. Por tanto, nos situamos muy cerca de lo que es la media nacional. Desde esta perspectiva, lo que yo aprecio en todo este proceso de los complementos es una serie de deficiencias, porque en efecto, tanto la LRU como la LOU ofrecen como un resquicio a la mejora retributiva del profesorado, ofrece la concesión de méritos individuales, pero que estén ligados a méritos de carácter docente, investigador o de gestión. Por tanto, nos encontramos en un proceso en el que los sindicatos, en el legítimo ejercicio de sus funciones, intervienen, puesto que se trata de obtener una mejora retributiva, pero desde el momento en que esa mejora retributiva se condiciona, se anuda a objetivos de calidad, obviamente la universidad debe participar. Y en este sentido, no se han cumplido las previsiones del Decreto Autonómico 103/2002 que involucraba a las universidades en ese proceso de gestación de complementos retributivos. La Universidad de La Laguna, las universidades canarias no han participado en ese proceso que se inició hace 2 años y solamente intervino en el momento final en el que se constituyó la comisión que ese decreto al que antes hacía referencia establece que sea el que apruebe el borrador de protocolo de complemento. Profesor Ledesma, me parece que quería ya casi lo que sí les, como habíamos quedado antes, bueno, salvo que él, hable primero, porque después yo le iba a plantear esas posibles salidas y qué criterios, pues además usted fue miembro de esa comisión negociadora. Antes de la salida, sí me gustaría mencionar, hacer referencia a algo que usted ha aludido, y es la desconfianza del gobierno canario hacia las universidades. Yo creo que desde el momento mismo que apoyó este gobierno, Coalición Canaria apoyó la LOU, ya tenía también claro cuáles son las perspectivas políticas en las que se está moviendo. Esto no podemos perderlo de vista. En este sentido, desde ese preciso instante, la Consejería de Educación ha tratado de limitar, recortar la autonomía universitaria y ha participado en esa política con el PP, pero también la ha desarrollado en los decretos mismos de la LOU. De desarrollo de la LOU en Canarias. Por ejemplo, los consejos sociales. Decía el actual presidente del Consejo Social de la Universidad de La Laguna que le sorprendía el conflicto
Yo no entiendo, claro, esto es una lectura de un presidente del Consejo Social. ¿Cómo le puede sorprender un conflicto que lleva anunciado desde el año 91, se repite con los conflictos del 92 con el tipo 3, se vuelve a repetir en el 98, vuelve ahora en el 2002, en el 2004 y lo cogen de sorpresa? No, él hace una lectura desde la perspectiva del gobierno, porque el presidente del Consejo Social de la Universidad de La Laguna y de Las Palmas es designado por el propio gobierno, no representa a la sociedad en su conjunto, sino al gobierno autonómico. Y de esta queja no nos hacemos eco solo los universitarios, sino lo hacen también los empresarios. Tengo aquí un recorte de prensa donde dice: los empresarios rechazan la elección de Santiago, en el caso de la Universidad de Las Palmas, para el Consejo Social. No ocurre así lo mismo en La Laguna por condiciones que me serían muy largo de explicar. Sí. Pero efectivamente ha habido desconfianza por parte a pesar de que hay auditorías de cuentas en las universidades, y en el caso concreto de la Universidad de La Laguna, que demuestran que los recursos de la universidad se gestionan óptimamente. Nosotros, en las instituciones, en la universidad, el profesorado y quienes llevan la gestión del gobierno de la universidad, en ningún momento en estos años se han negado a que haya auditorías, a que haya control o evaluación de la actividad que desarrollan los universitarios en la institución. Han habido ejemplos clarísimos de cómo se ha ido gestionando, pero sin embargo esto no es suficiente. Esta desconfianza se lleva también al ámbito de las retribuciones del profesorado y a la financiación de las necesidades básicas de la universidad. Hay un ejemplo muy claro de cuál es la tendencia. La tendencia es recortar la inversión pública en el ámbito universitario. Hay dos tendencias generales sobre la inversión pública en materia universitaria. O nos vamos hacia la inversión más estadounidense o japonesa de recortar la inversión pública en universidades, o hacia el modelo alemán, o los modelos nórdicos. Nosotros creemos, el profesorado, que sería deseable que el Estado, que las comunidades autónomas invirtieran y aumentaran los porcentajes de participación, no reducirlos, sino aumentar los porcentajes de participación pública en el coste de la universidad. Eso es lo que da calidad y eso es lo que se mejora el progreso de una sociedad, en becas para el alumnado, en mejoras para el profesorado, en infraestructura. Se quejaban en el informe el alumnado de que no tiene condiciones adecuadas. Solo hay que acercarse a la Facultad de Educación para ver en qué condiciones está el edificio central, ahora mismo sede de la Facultad de Educación, o la Facultad de Biología u otros edificios. Es necesario que se invierta y al mismo tiempo que se legisle. No solo el contrato programa es un parche. Las leyes que se venían gestionando al principio de la década de los 90 se han olvidado para sustituirlos por contratos programas. Creo que la legislación es fundamental y que haya acuerdos en el Parlamento de Canarias sobre el particular, consenso entre todas las fuerzas políticas para que la universidad sea un punto de referencia fundamental en el desarrollo de la comunidad canaria. Bien, ¿qué criterios, qué opiniones tendrán que moverse, que tendrán que dialogarse en esa comisión negociadora? En general. Sí, bueno. O al menos los fundamentales. Sí, yo comenzaría señalando, y es importante que se conozca esta percepción, de que tal como señaló el rector en el discurso de apertura, el consejero de Educación del Gobierno de Canarias tiene una oportunidad muy importante para prestar un gran servicio a la sociedad canaria. Y en este sentido yo espero que la negociación que se inicia el próximo jueves dé de sí y efectivamente traduzca en acuerdos concretos ese reconocimiento social a que el profesorado universitario canario tiene derecho. En ese sentido, las posiciones de partida que defenderá el rector como portavoz, como representante, antes que cualquier otra cosa, como representante de la Universidad de La Laguna, es el propio acuerdo por la homologación adoptado en julio de este año de forma unánime, no lo olvidemos, por el claustro, un órgano que concita todas las sensibilidades existentes en la universidad. Y en ese sentido, lo primero que pide el claustro al rector que gestione es que se prorroguen los complementos vigentes anteriormente a los que entraron en vigor hace unos meses. Básicamente sobre la base del argumento que ya ha esgrimido el profesor Ledesma, en el sentido de que el decreto 103-2002 establecía que el nuevo protocolo se aprobase antes de octubre de 2002.
Entendemos que la intención del Ejecutivo al dictar ese decreto era propiciar un periodo de 2 años durante el cual el profesorado puede adecuar su trayectoria a esos nuevos complementos. Como no ha sido así, porque el nuevo protocolo se ha aprobado en agosto de este año, pues no ha habido posibilidad de que el profesorado cuente con esos 2 años para adaptar su trayectoria investigadora y docente a los nuevos requerimientos. Por tanto, el primer objetivo, la primera reivindicación es la prórroga de los actuales, de los ya no actuales complementos retributivos. Y finalmente, básicamente, junto con esa reivindicación, está la del mantenimiento de la retribución de 6.000 euros, en que se cifra el montante máximo por complementos que podía cobrar el profesorado con anterioridad a los nuevos protocolos. Los nuevos protocolos y a esos tramos que yo comentaba antes. Bien, ya se nos ha ido el tiempo y por lo tanto les voy a rogar que hagan unas últimas intervenciones, cada uno de ustedes, de manera que, doña Llurena, si quiere usted, digamos, agote ahí, saque usted todo lo que tenga que decir. Bueno, nosotros desde aquí, aprovechando la oportunidad que nos dan, pues queremos hacer un llamamiento a la universidad para que nosotros pedimos diálogo a la consejería para resolver el problema que tienen los profesores, pues para que dialoguen en la forma en que vamos a resolver el conflicto, por llamarlo de alguna forma, que ahora tenemos los estudiantes, dado el tiempo que hemos perdido de clase. Y por otra parte a la consejería, pues llamarle no solo al diálogo con los profesores para que la situación no se repita ni se tomen otras medidas que pueden ser más duras o lo que sea, sino para que escuche a la gente y fundamentalmente a los estudiantes, porque llevamos 7 años pidiendo que nos reciban para hacerles llegar una propuesta de tasas, de congelación de tasas, una propuesta de infraestructuras para la universidad, hacerle llegar nuestra propuesta de modelo educativo para Canarias, y jamás se nos ha recibido, ni siquiera se nos ha dado respuesta podemos cifrar 100 y pico escritos que en estos años hemos entrado por registro de entrada en la Consejería de Educación. Casualmente, la primera reunión se produjo el miércoles pasado. Hicimos llegar un manifiesto, le recordamos la propuesta de tasas que le hicimos llegar a su vez a finales de curso, y de ahí salió el compromiso de que se nos iba a citar para reunirnos con el consejero de Educación y con el director general de universidades. Esto lo queremos hacer público para que esas cosas, que si no se da luz pública parece que nadie sabe qué pasó, pues por lo menos para que quede constancia de que hay un compromiso explícito ahí y que se cumpla, porque los estudiantes también tenemos mucho que decir en este sentido, y ya lo han mostrado los compañeros que han sido entrevistados. Bien, profesor Ledesma. Sí, primero, las salidas al conflicto como conclusión, entiendo, tendrá que buscarse en la mesa de negociación, pero sí me gustaría advertir de algunas cuestiones. La primera, en Madrid, en el Congreso de Diputados, hay una transaccional entre, no solo de Coalición Canaria, sino Coalición Canaria y el Partido Socialista, y en ese acuerdo transaccional no hay nada que impida la homologación en Canarias. Se habla de mejoras retributivas, ¿sí?, con unos parámetros del Consejo de Coordinación Universitaria y de financiación de las retribuciones del profesorado por parte del Estado en la lealtad entre las comunidades y el Estado. Y por otro lado de los complementos retributivos. Pero no hay un acuerdo de homologación, ¿sí?, porque en esto advierte e insiste permanentemente el consejero de Educación. Las salidas al conflicto son múltiples y variadas. La primera, la que ya se ha manifestado, que es acuerdo del claustro, pero hay también otras salidas a la homologación. Y no es cierto que no puedan haber salidas de tipo jurídico. Y si no, yo me remito por ejemplo, al acuerdo del 14 de septiembre de la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid hay sindicatos, como el que ha intervenido antes, que ha firmado un acuerdo de mejora, ¿sí?, no es exactamente homologación, pero varía algo fundamental, que es el componente general del complemento específico. Eso quiere decir que por esa vía, si el Gobierno central no recurre, esa vía se está aplicando, aprobado por el Gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, el que hace la LOU y hace una interpretación. Se puede modificar, y modifican, de hecho, el componente general del complemento específico. Primer apartado. Por tanto, si se hace en Madrid y estos sindicatos que aquí se niega, firman en Madrid, no entendemos por qué razón. Lo que se hace en Madrid aquí no es legal. Segunda cuestión, y fundamental, hay un informe pedido por el rector de esta universidad, un informe jurídico a un catedrático de Derecho Administrativo, y da otra vía y otra salida también a la homologación. Y habla específicamente de la indemnización por residencia. Es un informe completo, ¿sí?, de un catedrático de prestigio de esta universidad,
que habla sobre una posible salida a este tema. Hay también salidas, como se aprecian en el resto de protocolos de complementos retributivos en el Estado, que hablan de consolidación de complementos. Nadie impide que haya consolidación de complementos como los que tenemos en la actualidad, los que venían funcionando el año 98 o los que hay en la actualidad. Por tanto, hay salidas a este problema. Lo que tiene que haber flexibilidad, diálogo, negociación, mano tendida para que haya acuerdo y esto no se anquilose. Por tanto, la consejería no puede, a mí me parece que hemos empezado mal. ¿Cómo es posible que con el conflicto que ha habido la consejería tarde en convocar una mesa de negociación 9 días? Y después de 9 días de convocatoria, un único punto del orden del día que es constitución de la mesa de negociación y procedimiento de funcionamiento de la misma. ¿Cuánto tiempo pretende el consejero de Educación alargar este problema? Yo creo que hay que abordarlo de inmediato. Hay una salida ya aprobada institucionalmente, como decía la vicerrectora, y es, con la prórroga empecemos a discutir durante un tiempo de la homologación. Pero la homologación es posible jurídicamente, es posible financieramente. Déjeme que le diga algo sobre este particular. Tengo los documentos de los contratos de programa de la Universidad de Laguna y la Universidad de Las Palmas. No es cierto, señor consejero, que ustedes van a aumentar las cantidades que aportan a los complementos retributivos. En la actualidad, en los presupuestos del 2003 y de 2004, las cantidades que aportan son de más de 19 millones de euros. Por tanto, ustedes se ahorrarían, en relación en el 2005, si aportan la cantidad de 12 millones, incluso siendo generosos los 13 millones y medio de euros, ustedes se van a ahorrar 6 millones de euros o 4 millones y medio de euros con respecto a los presupuestos del 2004, del 2003 y del 2004. Por tanto, hay dinero en este momento para afrontar esta cantidad. No es un problema de financiación. Es más, y le digo, señor consejero, sabe perfectamente que las cantidades aportadas por la Comunidad Autónoma para la resolución del conflicto del tipo 3 fueron necesariamente también retribuidas por el Estado con el acuerdo del 74-2000. Y ahí la Comunidad Autónoma recibió dinero para resolver ese conflicto. Por tanto, entiendo, aunque con posterioridad, pero entiendo que la Consejería de Educación tiene el dinero para financiar este tema. Y posteriormente, cuando el Estado llegue a acuerdos con las comunidades autónomas, ese dinero se lo puede resarcir en función de la solución a que se llegue con el Estado. Por tanto, termino diciendo, hay vías jurídicas y hay financiación para resolver este problema. Bien, profesora Noreña. A mí me parece que puede plantearse como un punto de llegada, se llega a unos acuerdos, nos contentan a todos, nos descuentan lo correspondiente a la huelga que hemos tenido, dan satisfacción al alumnado en cuanto a las tasas, en cuanto a las otras cuestiones tiene que ser con el profesorado, pero yo no me quedaría aquí. Bueno, eso es importante, claro que sí. Pero dado que en estos momentos va a haber un cambio de legislación universitaria importantísimo, que está habiendo un cambio de legislación en los otros niveles de la enseñanza no universitaria, dado que hace falta hablar, dialogar, dado que hay que ir a la convergencia europea y hay unas fechas, me parece fundamental esta mesa. No es un punto de llegada porque haya un problema de complementos, es la actitud de una consejería si va a ser capaz de dialogar con la universidad, institución, sin confundir planos, como antes decía muy bien Fabiola, porque estos complementos afectan al futuro de la universidad y sin embargo lo hizo exclusivamente en la negociación con los sindicatos y no parece que sea, ¿verdad? Porque cada colectivo tiene sus funciones. O sea que en el fondo, esta mesa que ha tardado, que por lo que nos acaban de decir en el orden del día no está muy claro qué es lo que se va a empezar a tratar, que no sabemos si lo que quieren es dar largas. Para nosotros universitarios, me parece, y coincidimos todos, me parece, es un punto de partida sobre qué talante va a tener una consejería que no ha negociado con las universidades en 2 años, más que cuestiones financieras, cuando tenemos todo un proyecto universitario de cambio por delante. No es un punto de llegada, por tanto, es un punto de partida, o por lo menos yo lo quiero considerar así. Si se niega a negociar simplemente unas cuestiones de complementos,
difícilmente va a entrar de verdad en la calidad, va a entrar en la convergencia europea, va a entrar en la relación universidad-sociedad, que en el caso de Canarias es fundamental. Va a entrar, porque si es incapaz de solucionar un problema tan breve o tan pequeño, tan concreto, difícilmente los grandes problemas, teniendo en cuenta la autonomía universitaria, que va a ser ampliada, como se está demostrando, va a ser ampliada, pues si hay una consejería con transferencias desde el primer momento en universidades, desde prácticamente la segunda legislatura. Entonces resulta que hay transferencias desde hace bastantes años, pero no hay interlocutor. No puede ser, no puede ser. Estoy segura que el gobierno recapacitará y se dará cuenta el momento en el que estamos si queremos unas universidades canarias con futuro, europeas hacia África y no solamente con gestos hacia algunos países africanos y hacia América. Si queremos ser unas universidades de calidad. Y este es el punto de partida. Bien, muchas gracias. Señora vicerrectora. Sí, yo voy a ser muy breve porque nada nuevo he de añadir respecto de lo que aquí se ha comentado. Sí señalar que el rector no cejará en su empeño de coadyuvar a la más pronta resolución de este problema generado por la reivindicación del mantenimiento del actual nivel retributivo del profesorado, en que en definitiva se traduce esta reivindicación de la homologación. Se abre pasado mañana una etapa muy importante en la que confío, y lo digo sinceramente, en que por parte de la Consejería va a existir un talante negociador y del que podrán extraerse soluciones, porque es absolutamente perentorio que Consejería y universidades se pongan a hablar de lo que es realmente importante, colocar a las universidades en una posición de partida que permitan llevar a buen término ese proyecto de convergencia en un espacio europeo de educación superior. Muy bien, sí, va a ser para el televidente a partir de mañana jueves. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos quienes han seguido el programa. Les recordamos el correo electrónico para que aporten sus sugerencias, está al pie de pantalla en este momento. Y por supuesto vamos a estar abiertos a todo tipo de planteamientos. Por lo demás, bueno, lamentar el que no haya estado aquí la representación de la Consejería, que ha sido debidamente invitada, pero hemos querido aportarles a todos ustedes pues esas claves que han estado en el origen del conflicto y esas claves también de presente y de futuro para que este tipo de conflictos no vuelvan a suceder. En todo caso, para que conozcan un poquito más a nuestras universidades por dentro y que conozcan un poco más, todos conozcamos un poco más también algunos planteamientos políticos que da la impresión de que tienen que ponerse en hora del siglo XXI, claro. Bien, pues muchísimas gracias a todos ustedes y nos despedimos hasta una próxima ocasión. Como siempre, les voy, si ustedes me lo permiten, con el máximo respeto, a recomendar que sean todos los felices que puedan, en la medida de lo posible, y sin fastidiar al que esté al lado, claro. Nos vemos en el próximo programa.